El Señor Jesús estaba con sus discípulos, le seguían y no faltó el momento en que Jesús les preguntó: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y por supuesto habían escuchado muchas voces por ahí, cada uno aportó lo suyo, pero siempre el atrevido Pedro, él supo contestar lo correcto: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué hermoso, hermanos, poder siempre cada uno de nosotros tomar ese lugar de Pedro, osados, atrevidos, y jamás negar que es nuestro Señor y que le pertenecemos, y jamás escondernos de Él. Y vemos, hermanos, cómo siempre estuvo su confianza puesta en el Padre eterno, y no nada más de Él, sino ya con tiempo atrás se oía esta palabra, como el salmista dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba plenamente convencido que el Padre Celestial jamás le iba a abandonar. Por supuesto era su hijo, pero él estaba mirando a la humanidad y sabía que a pesar de ello, que tenía que responsabilizarse del pecado de cada uno de nosotros, el Señor no le iba a retirar su ayuda, aunque hubo un tiempo en que él tuvo que clamar sintiéndose desamparado, pero no sucedió esto en su vida. Este versículo ha de aplicarse, hermanos, con toda certeza al Señor Jesús. El rey y profeta David lo estaba diciendo de esa manera, plenamente convencido que así sería, que el Señor no iba a ser nunca desamparado. Y tal como David, muchos otros profetas lo habían dicho desde el Antiguo Testamento, anunciando de antemano los sufrimientos a los que había de ser sometido el Hijo amado y las glorias que vendrían detrás de ello. Y hermanos amados, usted y yo somos parte de esas glorias que el Señor logró por nosotros, a nuestro favor, y ahora estamos aquí. Él tenía la seguridad de la presencia de su Padre en medio de sus padecimientos, y gloria a su nombre, porque el Señor no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre ha dado la seguridad que su presencia siempre estará con nosotros, en nosotros mismos, a través de su Hijo amado. Tenía la seguridad que el Padre Celestial no le iba a abandonar. Dice: porque está a mi diestra, en lugar seguro, dice: no seré zarandeado, no seré olvidado, no seré dejado en la nada. Estaba plenamente seguro de que estaba en las manos del Todopoderoso, como si dijera: está presente para ayudarme y que me librará a través de los sufrimientos, de los padecimientos, y rescatado mediante la resurrección de los poderes de la muerte. Lo hemos cantado: Él vivo está y la muerte no pudo retenerlo en el sepulcro. Y esto es lo que nos alienta, hermanos, para continuar adelante. Usted recordará aquella secta que no creía en la resurrección, y dice la Escritura que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y por la fe que el Señor ha puesto en nuestras vidas, estamos aquí. En ello nos gozamos y bendecimos el nombre del Señor. Mateo 26:36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos ahí, yo voy a orar. Y se retiró. Creo que esto, hermano, debe de alentarnos y saber que los encuentros que se hacen en la congregación no son por un capricho, un azar de la vida, sino que tiene su propósito, dándonos la oportunidad de retirarnos algún tiempo y buscar la presencia del Señor y ser instruidos por Él. Porque quizás surja la pregunta: ¿y por qué los encuentros? Estamos emulando al Señor Jesús, que sintió la necesidad de apartarse y estar en un tiempo en la presencia del Señor, allí en la intimidad. Estos versículos relatan la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, mismo que significa prensa de olivas. Ahí comenzó el Señor su pasión, ahí empezó el sufrimiento que Él sabía que tenía que llegar a Él. Era hombre, sentía, aparte de
lo espiritual, era hombre y tenía que pasar por tales sufrimientos. Y ahí el Señor empezó a herirle y a prensarle para que de él saliera aceite nuevo para los creyentes. Y que otra cosa sino de su Espíritu Santo que viniera a nuestras vidas. Porque él bien dijo, me voy, pero no les dejaré huérfanos, sino les dejaré al Espíritu Santo que hoy está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y él quiso proveernos de esta persona preciosa que nos aconseja y tenemos que buscarla siempre, siempre, porque él está en nosotros. Y vemos, hermanos, todo el proceso que hemos seguido durante la semana y bíblicamente, paso a paso, punto por punto. Y justamente en ese lugar fue arrestado, llevado ante las autoridades que injustamente le sentenciaron a muerte. Es crucificado y sepultado porque había de cumplirse las cosas que los profetas y Moisés dijeron que tenía que suceder. Hermanos, todo lo que está escrito en la palabra, hemos visto cómo se ha ido realizando. Nada ha quedado sin cumplirse. Quedan bien pocas cosas a cumplirse para que el Señor regrese por usted y por mí. Tenemos que tener nuestra fe puesta en estas promesas. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, pero no por gusto, no por casualidad, sino precisamente para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Él dio palabra, pero los discípulos la oyeron por breve tiempo, pero a nosotros nos la dejó aquí para que echemos mano de este precioso libro en su contenido, que es lámpara y lumbrera en nuestro camino. Y esa luz quiere el Señor que la irradiemos. Usted y yo no podemos permanecer en la oscuridad sin distinguirnos. Tenemos que ser luz donde quiera que estemos, iniciando en la casa, donde quiera nos desempeñemos, pero mayormente entre nosotros, hermanos, tenemos que ser luz unos con otros para los que no conocen al Señor, que sepan dónde está la verdad, dónde está la salvación, dónde está la salud, dónde está la vida. Pero en nosotros hay grande bendición como alta responsabilidad de no quedarnos callados. Tenemos que hablar de lo que estamos cantando, de lo que estamos seguros que ha de suceder en nuestra vida. Y qué hermoso en la obediencia del Señor Jesús al Padre Celestial, porque dice que Él fue enviado para que desempeñara una tarea muy importante. Y esa tarea era la salvación suya y la mía, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Inicialmente vino por su pueblo, por los judíos. Y yo lo he dicho sin faltar al respeto, en cierta forma, qué bueno que no aceptaron al Señor en ese tiempo, porque de lo contrario usted y yo no estaríamos aquí y menos seguros de nuestra salvación. Pero finalmente se abrió la puerta. Al cerrar ellos su corazón, se abre la puerta y entran los gentiles, entramos usted y yo. Y vimos, hermanos, que en aquellos tiempos algunos le dieron la espalda al Señor. Tanto él como los siervos que le seguían, dice, me vuelvo a los gentiles. Y la gloria sea para el Señor, porque ahí encontramos lo que hemos alcanzado, pero también lo que tenemos que conservar. Y no en una forma sencilla ni tranquila. Tenemos que conservar nuestra salvación, defenderla con temor y con temblor. Toda vez que estemos en oportunidad de testificar, hermanos, que sea con mucha reverencia, pero con ese coraje que el Señor espera que nos manifestemos para hacerle frente al enemigo. Haciéndolo como sometiéndonos al Señor para poder resistir al enemigo. Pero ¿cómo lo vamos a resistir si muchas veces no conocemos el contenido de este libro y conociéndolo muchas veces lo dejamos de lado? El Señor quiere, hermanos, pues que proclamemos el mensaje de salvación
El Señor quería venir y de hecho vino al mundo para iluminar a todos los hombres, a todos los hombres. Y qué hermoso es pensar y estar ciertos que el Señor jamás ha hecho acepción de personas. Él vino a todos. Y de hecho su mensaje sigue ahí al alcance de todos los que quieran escucharlo, aceptarlo y vivirlo. Juan en su capítulo 1 y verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Siempre hubo un lugar donde el Señor se identificó y vino al mundo, como vino a nuestro corazón, justamente para que seamos luz en las tinieblas del pecado. Por eso Pablo había recibido, hermano, la misión de abrir los ojos a los gentiles a fin de que salieran de las tinieblas a la luz. Usted y yo no podemos permanecer perdidos en las tinieblas. Es necesario, hermanos, que por nuestros hechos, por nuestro testimonio, sea conocido el poder del Señor. Y a eso vino la palabra, y es la que nos abre, hermanos, el camino en medio de las tinieblas. Y vemos cómo está contemplado en las Escrituras cuando a todos nos dice: vosotros sois la luz del mundo, como la sal. Hermanos, en las tinieblas siempre apetecemos una linterna, algo que nos aluce. Por eso los faros en el puerto, para que desde lejos sea guiado la embarcación. Y así como la luz, la sal. Los alimentos sin sal son insípidos, y usted y yo no podemos ser insípidos ante la gente, ante la necesidad. Realmente que la gente apetezca nuestra persona, apetezca nuestra palabra, que ciertamente no es nuestra sino la del Señor. Que nos digan: háblame más de esto, dime más de esto. Yo no sé cuántos han tenido ese privilegio, y que la honra y la gloria sea para el Señor, cuando nos han dicho: hábleme más de la palabra. Pero qué tremendo cuando dicen: no me hables, o hazte para allá, o nos separan porque no quieren oír cosas que no convienen. Y tenemos la resurrección del Señor, a lo que se ha hecho tanto alusión en esta preciosa alabanza. Y lo profetizado se cumplió. Sabemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que dijo se ha hecho y seguirá haciéndose. Pero necesitamos pescarnos, abrazarnos a esas promesas, sabiendo que el Señor no se quedó ahí. Lo hizo con un propósito para bien de usted y mío. Lucas 24, 3 al 8 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellos perplejos por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Olvidaron lo que el Señor Jesús les había dicho en el tiempo que estuvo con ellos? Por supuesto que lo habían olvidado, porque hasta en ese momento se acordaron de aquello. Y qué tremendo es cuando hemos leído escritura suficiente y nos hemos olvidado de su contenido. Y creo que muchos también se olvidaron de las promesas del Señor, a pesar de haberle visto constantemente haciendo obras a favor de ellos. Y si no, recuérdese la tristeza que embargó a los caminantes de Emaús. Se quedó el Señor crucificado y ellos tomaron sus pertenencias y se fueron hacia su destino. Y no me imagino que vayan con la frente alta, sino que iban cabizbajos, caminando, de tal manera que, como dice la Escritura, se acercó el Señor y dice: ¿qué pláticas son estas? Ni la palabra ni el personaje que se les acercó les llamó la atención. Ahí le dijeron: bien se ve que no eres de aquí.
y tuvo que el Señor acompañarles. Y se identificó y lo reconocieron hasta que llegaron a donde se habían propuesto llegar. Dice la escritura que el maestro hizo como que continuaría y le dijeron: espérate que la noche ya se acerca. Y el Señor sabía lo suyo, se detuvo a convivir con ellos y se quedó. Y en el momento que Él bendijo el pan, en ese momento despertaron ellos y se recordaron de quién era. Ya no les interesó la noche, ya no les interesó el camino que habían andado. Se regresaron de inmediato. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces en nuestra vida nos olvidamos de lo ofrecido por el Señor. ¿Y qué decir de Pedro, aquel atrevido Pedro, quien proclamó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? También, hermanos, se olvidó, no le creyó. De tal manera que para él el maestro se había ido y dice: nos volvemos a las redes. Y lo triste es que no se fue solo, sino que contagió a otros débiles. Nos vamos contigo. Hermano amado, si un día usted se quiere ir, no de las filas del Señor, y si así fuera, Dios tenga misericordia de usted, pero si ha de ir a otro lugar, inclusive se vale cambiar de iglesia si fuera necesario, váyase bendecido, platique con el pastor y váyase. Pero hermano, no se lleve a otros, no se lleve a otros. Si finalmente quiere irse como Pedro, no permita que nadie le siga. Tenemos que ser fieles, tenemos que recordar al Señor y nunca olvidar, pero a cambio de ello sí creerle a pie juntos, que es el Cristo resucitado, es al que seguimos, al que nos ofrece vida eterna y salvación. Entonces, hermanos amados, vemos que hubo personajes que no le creyeron y vemos a los personajes celestes que se les aparecieron y les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces ha sido la experiencia de algunos cristianos que se mezclan entre los muertos, oyendo otras corrientes? Buscar al Señor entre los muertos al que vive. Tenemos que buscarnos entre nosotros, hermanos, los que estamos creyendo firmemente quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor. Hemos de buscar compañías correctas, adecuadas, de tal suerte, de tal modo que tenemos que escuchar aquella palabra: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero la orden es: levántate, levántate como el Señor se levantó. No podemos estar, hermanos, ni sentados ni ociosos. Tenemos que levantarnos. El Señor Jesús, hermanos, no se levantó por sí. Él quiso beneficiarnos, pero no para seguir figurando solamente en la vida. Él quiere que si nos ha levantado sea para dar vida a otros, sea para dar salud espiritual a muchos otros. Así, hermanos, se nos da testimonio consolador de que muerto el Señor está vivo. ¿Cuántas veces lo acabamos de cantar? Vivo está, pero está vivo en su corazón. Esto es lo interesante. Si hablamos de resurrección, tenemos que formar parte de ello, abrazarnos a este portento de la resurrección del Señor Jesús. Ahora el Señor está vivo, está glorioso, está de pie, no está en el sepulcro. Y vemos, hermanos, como en el último libro de la Biblia, el siervo del Señor dice: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. El Señor está trabajando, el Señor está vivo y Él quiere justamente que nosotros pensemos en esto, que es el mensaje, hermanos: permanecer de pie, y no meramente en lo físico, sino firmes en la fe que el Señor ha puesto en nosotros.
y verdaderamente convencidos que lo que Él tanto anheló y sigue anhelando para nosotros, hermanos, está vigente y quiere que lo abracemos, que lo disfrutemos, pero no solamente en una forma egoísta, sino que lo compartamos con tanta gente en necesidad. Vimos que antes de que el Señor Jesús estuviera en la tierra, muchos otros ya habían hablado de cómo habrían de suceder las cosas. Y vemos ahí a un Job diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive, hermano, nosotros vivimos y viviremos eternamente en la presencia del Señor. Pero tenemos que creerlo, tenemos que aferrarnos a esta realidad. Sabemos que estamos siguiendo a un Cristo vivo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos problemas hemos pasado en la vida? Situaciones difíciles. Y que no nos caiga de raro, el Señor Jesús dijo: vas a tener aflicción en la vida. Pero les alentó como nos sigue alentando a nosotros: yo he vencido, he triunfado sobre todos tus problemas. Entonces lo que tenemos que decir: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Y hermanos, jamás echar marcha para atrás. Y bien dice el siervo del Señor: ¿qué nos separará del amor de Cristo? En la vida se nos van a presentar situaciones adversas, pero nada de esto, hermanos, habrá de arredrarnos, sino continuar hacia adelante y hacia arriba, mirando hacia arriba. Porque el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, no esperando que de los montes venga el Señor, sino que su bendición viene de lo alto, y a donde tenemos la propuesta de ir, la esperanza de ir, la promesa de estar con Él. Pero vemos que al mismo tiempo los ángeles hacen un reproche a los que buscan a Jesús entre los muertos. Y vemos hoy, hermanos, como los de otra fe buscan, si es que buscan a Jesús, lo buscan de una manera equivocada, lo buscan entre los muertos. Y por eso el Señor dice: deja que los muertos entierren a sus muertos, no te juntes con ellos, tú levántate, porque para eso fuimos levantados. Y así los ángeles dan a las mujeres la seguridad de la resurrección del Señor. No está aquí, sino que ha resucitado. Y si a ellos les dijeron: no está aquí, hoy podemos decir: el Señor está aquí, está en su corazón, está en mi vida, está en nosotros mismos. Porque su palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Hermanos, que sea esta la enseñanza de la palabra del Señor. Aferrarnos a ella y luchar, hermanos, con la bendición del Señor por una vida triunfante, una vida victoriosa, sabiendo que el Señor no está solo en nuestros medios, sino que está en nosotros mismos, Por eso es que nuestra fe es fuerte en esta promesa. Y día a día tenemos que buscar que nos afiancemos en esa fe, en esa palabra, en esas promesas, en eso que hizo el Señor Jesús, que no se quedó en el sepulcro, sino que se levantó. Y hermanos, Él murió para dar vida. Usted y yo tenemos que morir al pecado para dar vida a muchos otros que no conocen y que andan en las tinieblas del pecado, de la oscuridad. El Señor nos tiene con un propósito todavía aquí. No ha terminado nuestra tarea aquí. Si estamos de pie, hermanos, es porque el Señor todavía espera algo o mucho de cada uno de nosotros, pero necesitamos involucrarnos de verdad en el trabajo, en la obra de Él. De lo contrario, hermanos, creo que seguiremos lastimando al Señor. Y esta palabra, hermanos, de no está aquí, sino que ha resucitado, hermanos, no trae otro evangelio, sino el mismo que Jesús había proclamado. Y es lo que tenemos que decirle a la gente: Cristo puede estar en tu corazón. Es a donde tenemos que llevar a los propios primero. No apetezcamos, no anhelemos ir por el vecino, vamos primero por los nuestros y decirles que Cristo está aquí. Él vino justamente para que nadie se pierda. Usted y yo hemos creído en la palabra del Señor y esa se va a cumplir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tenemos que trabajar.
testificando, hablando y siendo incisivos, hermanos, en ser obedientes al Señor. Es cierto, hermanos, que en la actualidad otros anuncian otro evangelio, pero hay una sentencia para ello. El tal sea anatema, caiga en maldición. Usted y yo no podemos, no debemos, hermanos, darle ningún giro diferente a la escritura. Tenemos que hablar la palabra con verdad, que muchas veces la palabra cala, porque justamente eso es. ¿Sí sabe usted qué es sermón? Es una estocada y tiene que hacer lo suyo, aunque muchas veces duela o muchas veces incluso la queramos rechazar. Recuerdo lo que dice el pastor MacArthur: no te detengas, da la palabra. Si otros se ofenden, que se ofendan, más han ofendido al Señor. Tenemos que tener cuidado, pero pedirle al Señor sabiduría para saber entregar la palabra como el Señor quiere, con amor, en misericordia. Y qué hermoso es, hermanos, en estos tiempos cuando podamos hablar con la gente que busca de otra manera celebrar este tiempo, decirle que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y da el nombre Jesucristo, para que no haya confusión. Al mundo se le presentan nombres y figuras, pero nosotros entendemos solamente por el nombre Jesucristo, y Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Es el suyo? Cerciorémonos de ello con nuestros hechos. Y dice la palabra del Señor: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Quizá muchos digan, como han dicho: ¿tú has visto a Dios? No, no lo hemos visto. ¿Ha visto a Jesús? No. No en lo literal, pero lo podemos ver en cómo nos ha transformado, cómo Él nos ha dado de su favor, de su bendición. Ahí sí podemos ver las obras del Señor que siguen siendo actuales. Muchos dicen que ya no hay milagros. Usted y yo somos un milagro en las manos del Señor. Cómo nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, y Él quiere que salgamos del sepulcro del pecado para vida eterna. Vamos a orar.